No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablarte un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Creo que gran parte de aquí del auditorio entendimos de qué canción estamos hablando, ¿verdad? Creo que es el himno de las familias disfuncionales, tal vez. Es la canción lema de muchos que tal vez tuvimos un padre no ejemplar, un padre no perfecto. Esta es una canción de Franco De Vita que se llama No Basta. Y habla sobre este ejemplo de el padre que cree estar haciendo las cosas bien, pero en realidad eso no es la paternidad, eso no es lo correcto. Y muchas veces vemos así en la paternidad terrenal. Hay padres que creen que están haciendo lo correcto, pero no están dando ejemplo, no están hablando con su vida. Invito a que me acompañes, hermano, a la epístola de Pablo a los Corintios, a la primera epístola, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 14 al 17. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 14 al 17. Y mientras lo encuentras, te comento que Pablo escribió esta epístola porque la iglesia de Corintio estaba teniendo muchos problemas. Como ya hemos visto, estaban muy fragmentados, había muchas divisiones, estaban actuando mal, estaban actuando incorrectamente, inmoralmente. Básicamente a la iglesia de Corintio, a la ciudad de Corinto, se le llamaba la ciudad de las vanidades. Y vemos que este tipo de vida licenciosa, pecaminosa, estaba integrándose, estaba adentrándose en la iglesia. Y sumado a esto, vemos que el carácter del apostolado de Pablo estaba siendo debatido por los corintios. Decían, no, esta persona que me va a andar enseñando a mí, tenemos a mejores maestros, tenemos a Apolos, tenemos a Pedro. ¿Qué me importa a mí lo que diga Pablo? Estaban renegando del liderazgo que había ejercido Pablo durante tanto tiempo ahí en Corintios. Es la situación de Corinto. Unos versículos antes de esta porción que vamos a ver, vemos que Pablo les está hablando irónicamente, les está diciendo, bueno, ustedes se la viven tranquilo, pero yo estoy pasando tribulaciones, yo estoy pasando problemas, pero ustedes son los buenos, nosotros somos los malos, ese tipo de cosas. Y Pablo está ahora sí que recriminando a los corintios. Y después viene este versículo que vamos a ver hoy, esta porción que vamos a analizar detenidamente. Nos dice Primera de Corintios capítulo 4 versículos 14 al 17. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Esa es la nueva versión internacional, por si de repente se saca de onda que no coincida mucho no coincida la redacción con lo que está leyendo usted. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. De hecho, aunque tuvieron ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, esta porción de aquí puede resumirse en una manera muy simple. Y si en este momento tú esperabas emprender un viaje con Morfeo o distraer tu mente en otra cosa, solamente quiero que te quedes con esto. Quiero que guardes esta frase, y esta frase nos va a ayudar a comprender todo lo que se viene después. Si pudiéramos resumir esta porción en una frase, es la siguiente: imita a los imitadores de Cristo para que también seas imitable. Te lo repito, imita a los imitadores de Cristo para que también seas imitable. Y vamos a sacarle jugo a esta porción, vamos a ver los engranes, vamos a diseccionar este versículo para aprender más, para obtener más jugo de todo esto. Así que vamos a ver dos grandes puntos de esta predicación, y el primero es la amonestación del Padre. La amonestación del Padre. Los primeros dos versículos nos dicen lo siguiente:
No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Primero dice Pablo, no escribo esto para avergonzarlos, no escribo esto para avergonzarlos. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Podemos entender que se refiere a la porción anterior, lo que vimos el domingo pasado, pero también a nivel general se refiere a todo lo que ha escrito Pablo hasta ahora. Pablo hasta ahora los ha venido regañando, les ha venido diciendo que tienen que cambiar su manera de vivir, están viviendo mal, están actuando mal, les está diciendo ustedes están de soberbios, están de creídos, cuando en realidad ustedes son lo más vil del mundo. Dios los escogió para avergonzar a lo grande del mundo. Ustedes no son la última Coca-Cola en el desierto como piensan ser. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Pablo no les escribe todo esto para avergonzarlos, para hacerlos quedar en vergüenza simplemente. Ahí la palabra avergonzar tiene la connotación de volverse contra uno mismo. Ese sentimiento de que, híjoles, la regué y te sientes todo culpable, te sientes mal, pero ahí te quedas. Pero ese no es el propósito de una exhortación. Eso no es el propósito de lo que les quiere escribir Pablo. No sirve de mucho que una persona se quede con el regaño. Es como ese momento incómodo cuando, no sé si alguna vez les pasó, estás en la casa de un amigo o tal vez tú eres ese amigo y de repente su mamá o tu mamá te regaña enfrente de tus amigos y se siente bastante incómodo, ¿no? Es feo ese sentimiento. No, pues no beneficia en mucho. Eh, no tendría nada de sentido venir y predicar para que ustedes se queden con ese sentimiento de avergonzamiento, ese sentimiento de tristeza. Imagínense, un pastor se para, predica en el culto, habla de la santidad y de repente ves a uno de los hermanos allá afuera, todo triste, deprimido, y le preguntas, hermano, ¿qué tienes? Es que estoy triste porque el fin de semana pasado el pastor predicó de la santidad y pues ya vi que soy un pecador y pues no valgo para nada. Imagínense, hermanos, o sea, no tendría sentido eso, más bien sería, hoy sí, hermano, el pastor habló de la santidad, pero no para que tú te quedes con esa idea recriminatoria de que estás sucio y vil en la tierra, sino que te lo está diciendo para que te levantes y empieces a vivir en santidad. No tiene sentido que te quedes en ese estado de vergüenza. Por eso les dice Pablo, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, para amonestarlos. Y ese amonestar básicamente significa poner algo en la mente, grabar en la mente. Esto de amonestación tiene esa connotación como de un padre regañando para corrección de sus hijos. O sea, te está diciendo un consejo, te está diciendo algo que debes hacer, pero sí, va a haber cierto sentir mal, pero es para que cambies. Hay una advertencia, pero no se busca que con eso la persona se quede amargada. Es una corrección que no busca la amargura, sino que busca efectivamente un cambio. Y eso es lo que Pablo ha querido ha querido decirles en todo este tiempo. Yo no vengo a recriminarlos para que se sientan mal y se sientan tirados en el piso, sino que vengo a decirles esto para que cambien, para que haya algo en su mente que sea diferente, hermanos. Y aquí vemos que Pablo empieza a tornarse paternal, les empieza a decir, vengo a amonestarlos como a hijos amados. Si los regaño es porque los quiero. Si no me importaran, pues los dejaría ahí, que hicieran sus maldades, que hicieran sus dagas, salud. Pero si les estoy diciendo todo esto, es porque de verdad los aprecio y quiero que cambien. Y aquí Pablo dice lo siguiente, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Él hace un contraste entre miles de tutores, pero solamente un padre, que sería él, que sería Pablo. Pero aquí nos habríamos que preguntar ¿qué es un tutor? ¿A qué se refiere con esto? Esta palabra que en Nueva Versión Internacional está como tutor, es más conocida en la Reina Valera como un ayo. Y la palabra en el original griego es pedagogos. Entonces, ahí la duda es, bueno, ¿qué significa un ayo? ¿A qué se refiere con tutor? ¿Qué es un pedagogos? Y bueno, Pablo está usando una figura muy conocida en su tiempo, un ejemplo que los corintios podían ver al mirar por su ventana, era el caso
Un pedagogo era un esclavo de una familia adinerada que era el encargado de llevar al hijo a la escuela, asegurarse de traerlo y estar como ahí al pendiente al lado de él, asegurándose de su educación. Los niños adquirían un pedagogo desde los 6 años y ya eran dejados por su pedagogo hasta los 16 años. Entonces, este pedagogo tenía la facultad de regañarlos si era necesario. Él podía estar ahí viendo si estaban cumpliendo con sus labores, cumpliendo con sus deberes. Y esa es la imagen que está tomando Pablo. Aquí los pedagogos vendrían siendo todas aquellas personas que vienen y se acercan a los corintios y les hablan de la palabra, les enseñan, los guían. Pero dice Pablo, aunque ustedes tuvieran miles de pedagogos, está usando una hipérbole, una exageración, aunque ustedes tuvieran cientos de personas que les vengan a hablar de la palabra, solamente tienen un padre espiritual. Recordemos que Pablo estaba siendo criticado por ellos. Ellos estaban renegando del apostolado que había tenido Pablo ahí en la ciudad de Corinto, pero Pablo les dice, bueno, ustedes pueden tener a miles de personas, pero yo soy su padre espiritual. Y tal vez alguno podría preguntarse, oye, pero esto no es una contradicción con las palabras que dijo Cristo. Cuando Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9, nos dice, y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es el Padre, el que está en los cielos. O sea, si Jesús me dice que no llame a nadie Padre, pero luego viene Pablo y me dice, yo soy tu Padre espiritual, entonces, ¿qué onda? ¿De qué estamos hablando? Hermanos, si Pablo habla de Padre en un sentido y Cristo habla de Padre, significa que no están hablando en el mismo sentido, no se están refiriendo a la misma cosa. Aquí no hay contradicción. Algunos teólogos nos dicen lo siguiente acerca de lo que quiso decir Jesús en esa cita. Nos dice Juan Calvino, abro cita. El verdadero significado, por lo tanto, es que el honor de un padre se atribuye falsamente a los hombres cuando oscurece la gloria de Dios. Nos dice John Hill, abro cita. Nuestro Señor no pretende con ninguna de estas expresiones desechar todos los nombres y títulos de distinción natural y civil entre los hombres, sino solo rechazar todos los nombres y títulos que se usan para significar un poder autoritario sobre las conciencias humanas en materia de fe y obediencia, en las cuales solo debe atender a Cristo y a Dios. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando con Jesús? Jesús estaba hablando a una audiencia que tenía escribas, que tenía fariseos, y estas personas solían robarse, secuestrar las conciencias de las personas, y ellos eran los que les imponían, no hagas esto, no hagas lo otro, hazle así, hazle de esta otra manera. O sea, estas personas estaban tomando el papel de Dios como autoridad para las personas. Por eso Jesús dice, no se equivoquen, hermanos. Bueno, Jesús le dice a sus discípulos, le dice, no se equivoquen, no se equivoquen, solamente tienen un padre, solamente hay una persona con el valor para poder cambiar su conciencia de esta manera tan significativa. El problema de los escribas y de los fariseos es que al tomar este título de padre, estaban oscureciendo la gloria de Dios. Y ese era el problema con los fariseos, los escribas. Pero Pablo está hablando de otro sentido. Él está siendo su padre espiritual porque él fue el que les predicó el evangelio. Porque gracias a él, porque él fue un instrumento que Dios utilizó para que ellos se convirtieran. De hecho, vemos que dice ahí, engendrados en Cristo Jesús. Yo soy su padre porque fueron engendrados en Cristo Jesús mediante el evangelio. Y esta es una expresión que usa mucho Pablo, lo usa en Gálatas 4:19, cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo habla de tener un hijo espiritual a través de esta imagen del parto, ¿no? Ese momento duro para la mujer. Gracias a Dios, hermanos, yo nunca he estado ahí en una sala de parto, pero me imagino que ha de ser durísimo. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo iba en la preparatoria, una vez el profesor de biología nos puso un video de una cesárea y yo vi el video todo concentrado, terminó el video y le pregunté al profesor, ¿es normal que después de ver estos videos empiece a haber puntos negros?
Y entonces la gente, me empezaron a ver mis compañeros y se dieron cuenta que yo estaba todo blanco, yo estaba ahí todo como sacado de onda por lo que acababa de ver, ni siquiera me había dado cuenta, yo estaba viendo el video y impactó muy profundamente dentro de mí. Entonces, si eso pasó con una cesárea, no me imagino el dolor que sería estar en un parto, estar ahí en ese momento, 16 horas, no sé la verdad cuánto duran las mujeres ahí en el parto, pero lo imagino doloroso. Pero, bueno, perdón, hermanas, no sé eso, ya al ratito me cuentan. Y, pero ¿qué pasa después de que nace el niño? Tanto dolor de parto, tanta preocupación, te das cuenta que vale la pena porque ya que tienes al pequeño ahí en tus brazos, es como, wow, qué bonito. O sea, salen un poquito hinchaditos, salen moraditos, pero aún así las mamás dicen, wow, qué precioso está mi hijo, míralo, lo publican en las redes, así todo recién nacido, y ellas lo ven como lo más hermoso del mundo. Sí, les costó dolor, les costó sufrimiento, pero está hermoso para ellas. Ahora, Pablo, pues lo ve de esa manera, ¿no? Ustedes me costaron mucho, me esforcé mucho por ustedes, me duele a veces que sean así, pero estoy muy contento por ustedes. Y si alguien duda de que Pablo pueda decir que él fue el padre espiritual de los corintios, pues les recuerdo que ahí en Hechos nos muestra, en Hechos 18, cómo Pablo estuvo trabajando en la iglesia de Corinto por 1 año y medio básicamente, estuvo ahí dándole duro. Tal vez él no haya sido el autor de la edificación arquitectónica física, pero él sí fue el albañil que puso esos ladrillos espirituales. Él fue el que estuvo influyendo en la vida de las personas y por eso él puede decir, bueno, es que yo soy un padre para ustedes. De hecho, en la cultura griega, al maestro que enseñaba a Torá, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés a sus alumnos, se le llamaba padre. Entonces les dice, bueno, yo soy su padre espiritual porque yo los conduje al evangelio. De hecho, hay una frase había una frase muy famosa en ese tiempo, había una obra griega llamada Los Hermanos, donde había dos hermanos, uno de ellos tenía un hijo y el otro hermano dice lo siguiente: tú serás su padre por naturaleza, pero yo lo soy por mis consejos. Y muchas veces pasa así. Tal vez no todos tienen la bendición de tener un padre físico presente, no todos tienen la bendición de que su padre esté ahí al tanto de ellos, pero muchas veces sí tenemos personas que fungen como padres para nosotros, que nos instruyen, que nos guían en el camino. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y de hecho Pablo no se lleva ni siquiera él la gloria, él no está diciendo yo los convertí, no, él dice mediante el evangelio. O sea, sí, yo fui el instrumento, pero al final el que hizo la obra fue Dios. Pero no pueden negar que yo fui usado por Dios para que ustedes se acercaran. Yo les enseñé lo básico. No pueden desecharme así como lo están haciendo ahorita. Y con esto quiero que pensemos en esta paternidad espiritual en dos sentidos diferentes. Todos nosotros somos hijos espirituales de alguien. Las personas aquí que ya conocimos el evangelio, alguna vez alguien se acercó y nos predicó. Alguien estuvo ahí al pendiente de nosotros, o bueno, tal vez solo nos predicó, ya después no se hizo cargo, pero sí hay personas que están ahí al pendiente constantemente con nosotros y en cierto sentido somos hijos espirituales y tal vez algunos ya no tienen un contacto directo con aquel que fue su padre espiritual, pero igual lo guardas en tu corazón porque para ti es bello, para ti es hermoso. Me acuerdo que hay una hermana que festeja más que su cumpleaños, le gusta más festejar cuando se bautizó, creo que fue cuando se convirtió, porque para ella eso es más especial que el nacimiento físico. Para ella es más especial celebrar el nacimiento espiritual. Pero también en otro sentido, hermanos, no solamente somos hijos espirituales de alguien, sino que también estamos llamados a ser padres o madres. En el caso de las mujeres, estamos llamados a ser padres de alguien. Algún día nosotros vamos a predicar el evangelio a alguien. Algún día, bueno, tal vez ya lo estamos haciendo, le estamos hablando mucho a las personas. Hay alguien al que estás ahí predicándole, diciéndole, oye, Jesús te ama, oye, arrepiéntete, cree en el Señor, y Él te está dando dolores de parto, no quiere creer, se pone necio, pero tú ahí estás intentando. Entonces es importante que comprendamos la profundidad espiritual de ser un hijo espiritual y de ser un padre espiritual, porque las personas a las cuales les predicamos el evangelio, pues ahora sí que estamos llamados
a estar ahí acompañándolos, a guiarlos, ayudándolos en esos primeros pasos, así como cuando tú no dejas que tu niño pequeño dé esos primeros pasos solo, sino que estás ahí acompañándolo, guiándolo, también te tienes que preocupar porque alguien que esté enseñado por ti pueda avanzar, hermanos. Y esto no es algo que solamente le compete a los líderes, a los ancianos pastores de aquí de la iglesia, sino que es algo que debemos hacer todos porque todos estamos llamados a la gran comisión, hermanos. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando tú te pones en la situación de que, ok, ahora yo voy a ser el ejemplo de alguien, es que, es que te cae el 20, ¿no? Y es como esta expresión tan famosa que nos decían los padres, ellos te decían, recógete temprano, y tú, ay, no, no quiero, y te daban tantos sermones, pero está esa famosa frase que dice, me entenderás cuando seas padre. Me entenderás cuando seas padre. Y sí, o sea, yo no he sido padre, pero me pongo a pensar en que si yo tuviera un hijo, yo sería bien preocupón, tal vez. Si yo tuviera un hijo, viendo la situación, sería como, ten cuidado por dónde andas, ten cuidado qué colonias visitas, ten cuidado con quién te juntas. Y el dimensionar la vida como un padre te ayuda a empezar también a dimensionar la vida como un hijo. Por eso aquí Pablo está haciendo este énfasis de ser un pastor, de ser un padre para ellos. La iglesia de Corinto es su familia y él es un padre y quiere de verdad ver un cambio. Porque, ¿qué significa ser un padre espiritual? Un comentarista, un teólogo llamado Swindoll, nos dice lo siguiente: ser padres espirituales significa exhortar y alentar hacia la madurez espiritual y dar un ejemplo digno. Por eso, hermano, con esta amonestación en mente, quiero recordarte, quiero invitarte a lo siguiente: imita a los imitadores de Cristo para que también seas imitable. Nuestro segundo punto, hermanos, es el ejemplo del Hijo, el ejemplo del Hijo. Y nos dicen los versículos 16 y 17 lo siguiente: por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Importante, ¿no? Esta parte de les ruego que sigan mi ejemplo. Les ruego que sigan mi ejemplo. Y es algo curioso porque en la actualidad muchas veces lo que más bien los padres dicen es, haz lo que yo no pude hacer o no sigas mi ejemplo. Muchas veces hay más padres que prefieren que los hijos sean algo que ellos no pudieron ser. Por ejemplo, está este famoso caso de la actriz Janet McCurdy, de Sam de iCarly, que escribió un libro cuando se murió su mamá, que se llama el libro Estoy contenta de que mi madre haya muerto. ¿Por qué? Porque su mamá quería ser actriz y no pudo cumplir con ese sueño, y ya cuando tuvo a su hija, la metió desde chiquita a la actuación. Ella no quería ser actriz, pero su mamá era muy estricta, muy dura con ella, para que no perdiera los papeles infantiles, lo obligaba a comer poquito para que se mantuviera delgada, para que su cuerpo no se desarrollara. Y vivió muchas cosas feas esta actriz por culpa de su madre, porque su madre a fuerzas quería que ella fuera de esta manera. Y sí, es muy común eso, que a veces los padres quieran proyectar en el hijo las frustraciones o las metas que ellos no pudieron cumplir. Pero aquí Pablo está usando el ejemplo diferente, está diciendo, sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hago. Y de hecho, en esa cultura para ellos era normal escuchar que los filósofos, los rabinos, los maestros eran personas que servían como ejemplo a la sociedad. O sea, sí, es correcto, es bueno que tú vayas y veas y sigas su ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pablo está uniendo sus esperanzas como padre espiritual y sus expectativas como apóstol para que ellos lo imiten en eso que es fundamental. O sea, Pablo no les pide imiten mi manera de vestir, imiten el tono que tengo al hablar. No, imiten mi vida en Cristo. Imiten cómo soy yo en Cristo. Y de hecho, lo va a decir unos versículos después, unos capítulos después, cuando dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una enseñanza bien efectiva es mejor cuando tú lo pones por ejemplo, porque como dicen, las palabras se las lleva el viento. De hecho, hay un filósofo
del siglo XVI, XVII, llamado John Locke, escribió un libro llamado Pensamientos sobre la Educación, y nos dice algo que concuerda perfectamente con lo que está diciendo Pablo. Dice: pero os ruego que recordéis que no se instruya a los niños con reglas que se borren siempre de la memoria. Lo que creáis necesario que hagan, debéis enseñarle a hacerlo mediante una práctica constante, siempre que la ocasión se presente y aún, si es posible, haciendo surgir las ocasiones. O sea, si vas a enseñar algo, pon tu ejemplo, pon el ejemplo. Y es lo que estaba haciendo Pablo, estaba poniendo el ejemplo de cómo vivir como Cristo, porque ese es el objetivo fundamental de todo esto, de toda esta obra de redención que ha hecho el Señor, que tú y yo nos podamos transformar a la imagen de Jesús. Por ahí del siglo XV, un monje llamado Tomás de Kempis escribió un libro llamado La imitación de Cristo. Son muchos discursos, muchos proverbios para vivir una vida espiritual, pero incluso antes de que él escribiera este libro, la idea de imitar a Cristo ya venía desde los primeros discípulos. Ellos tenían ese llamado de formar a Cristo en la vida de otras personas, porque al fin y al cabo tenían que expandir el evangelio, y esa era la manera de hacer llamativo la iglesia, hacer llamativo el cristianismo, hacer llamativa la vida redimida, que la gente vea a la iglesia y que pueda decir: wow, yo quiero eso. Yo me veo altamente llamado por todo esto que estoy viendo, esa manera de amarse, esa manera de quererse. Porque, hermanos, todos aquí influimos en los demás. Todos tenemos capacidad de influir a los demás. Incluso dicen los sociólogos que aún el individuo, la persona más introvertida, más tímida, influirá en 10,000 personas a lo largo de toda su vida. No nos escapamos de ser una influencia. Aún si quieres estar ahí en un rincón de la iglesia, en un rincón del salón, en alguna medida tú vas a influenciar. Es como estos proverbios populares, ¿no? Júntate con lobos y aullar te enseñas. Tu manera de ver el mundo, tu manera de comprender la vida, tu manera de actuar, se va a ver muy influenciado en las cosas que te rodean. Y así como las cosas que te rodean te influencian, tú vas a estar rodeando a alguien. Tú vas a ser la luz o la oscuridad de alguna persona. Hay un poema muy bonito que se llama El pequeño que me sigue. Es un poema de autor anónimo, pero a través de la voz de un padre y la vista de un hijo, nos daba un perfecto ejemplo de qué es esto de la influencia. Nos dice el poema: quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue. No quiero yo desviarme porque temo que él me siga. No escapo de su mirada, lo que me ve hacer también lo intenta. Como yo soy, quiere ser también el pequeño que me sigue. Debo recordar mientras vivo, en los veranos soleados y la nieve de invierno, que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. Yo estoy construyendo los años del pequeño que me sigue a través de cómo él me ve a mí. Y esto es algo que creo que los padres lo pueden tener más presente. Aquí hay muchos padres de niños pequeños. Ahorita acabamos de ver a todos los niños que salieron y ellos entienden esta parte, ¿no? De si yo cometo algo mal, el niño me va a ver y híjoles, así como cuando cuando eres maestro de escuela infantil y regañas a un niño por algo y te dicen: pues es que en mi casa hacen eso, es que en mi casa pasa así. Por eso, hermanos, es tan importante el ejemplo y el ser de influencia. Porque ¿qué pasa cuando no somos ejemplo? Caemos en la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Pues esa distancia abominable entre lo que digo y lo que hago. Esa es la hipocresía. La distancia abominable entre lo que digo y lo que hago. Y esto me recuerda allí en La Roca, cuando nosotros como estudiantes, después de llevar la materia de predicación, nos toca predicar. Es como un poquito ese temorcito de que dices: bueno, ahora yo voy a pasar al frente, voy a hablarle por 25 minutos a mis compañeros acerca de un tema bíblico, de una porción, y qué pena, ¿no? Que pases al frente
digas algo y después te vean cometer ese error. Por ejemplo, pongan el ejemplo de que alguien se levanta a predicar acerca de amar a tu enemigo y de repente en la tarde estás en el comedor y de repente dices, ay, es que esta persona, ay, este estimado, este amigo, nomás se me complica quererlo, es bien duro, pues, ay, no, me cae mal. Y no falta aquel hermano que te dice, hey, ¿de qué predicaste hoy? O en la mañana predicaste de eso. Entonces es muy duro, hermanos, es duro esta parte. Y en un sentido, pues creo que todos hemos caído en eso, o muchas veces hemos caído. Yo en lo personal quiero aprovechar para pedir una disculpa, hermanos, por todas aquellas veces en que no he dado el ejemplo correspondiente, en que he cometido mis pecados, he cometido mis errores, porque es difícil cuando te paras aquí a predicar, te pones a regañar, a exhortar a los hermanos, pero después dices, Sergio, pero tu vida. Entonces, hermanos, hay que cuidar esa parte, ser un ejemplo. Esto nos tiene que calar en lo hondo. Por eso es importante, hermanos, que tengamos bien fija la meta en Cristo. Y si vemos muy difícil ver la meta en Cristo, tenemos que ver a los ejemplos que nos permiten ver que vivir como Cristo sí es posible. Hace unos días he estado leyendo un libro de Kierkegaard que se llama Temor y Temblor, que habla sobre la profundidad de lo que hizo Abraham, cómo obedeció a Dios en medio de esta prueba de matar a Isaac. Y algo que admiro de Kierkegaard, de este filósofo, es su admiración que tiene por Abraham. O sea, admiro cómo él admira, porque me doy cuenta, hermanos, que cuando tú admiras algo, tú tienes como la facilidad o la pasión por imitarlo. Dicen por ahí que te conviertes en lo que te amas, te conviertes en lo que admiras. Cuando los niños admiran a su padre terrenal, ellos quieren ser como su padre terrenal. Y ellos se esfuerzan, se ponen su ropa, se ponen sus trajes, porque quieren algún día llegar a la altura de ese varón. Las niñas, cuando admiran a su mamá, se maquillan como ella, la ven haciendo tortillas a mano y luego las niñas también quieren hacer tortillas a mano. Es que las tortillas a mano son deliciosas, hermano, y admiro las que saben hacer tortillas a mano. Y es algo bonito, pero para eso, para llegar a ese nivel de imitación, necesitas admirar primero. Y esto nos ayuda a dimensionar la importancia de poner el ejemplo. Hablando de poner el ejemplo, les voy a poner el ejemplo de un misionero llamado Hudson Taylor. Hudson Taylor desde niño quería ser misionero. Él veía el ejemplo de sus papás y él quería ser misionero a China. El día que llegó a China, vio que la mayoría de los misioneros se vestían así con su trajecito, su corbatita, estilo mormón, pero veía que no impactaban a la gente china. ¿Por qué? La gente china pues vestía trajes un poquito extravagantes para ellos, se rapaban y se dejaban una colita acá atrás. ¿Y qué fue lo que hizo Hudson Taylor? Empezó a vestir como los chinos. Todos los demás misioneros le empezaron a tirar carrilla, lo empezaron a acusar de ridículo, pero este hombre que quiso poner el ejemplo entre los demás chinos y entre sus mismos compañeros misioneros, causó un impacto cultural tremendo. Muchos chinos empezaron a creer en el evangelio gracias a que este hombre se animó a vestir como ellos, dándoles el ejemplo de una vida, dándoles el ejemplo de que el cristianismo, más allá de la cuestión de la ropa cultural, es un estilo de vida, pero este hombre se animó a ser ejemplo para ellos, a entrar en el terreno de ellos. Por eso, hermanos, tengamos muy en mente el poder de la influencia y el poder del ejemplo. Y algo que me encantó de este versículo fue cómo Pablo está hablando de seguir su ejemplo, y manda, Dios por toda su providencia, manda un perfecto ejemplo acerca de Pablo, que es Timoteo. Nos dice el versículo 17, con este propósito envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Aquí dice que Pablo envió a Timoteo. Aquí los que saben griego dicen que lo más seguro es que se está tratando de un verbo en pretérito epistolar. O sea, Pablo les dice,
les envié a Timoteo. Cuando él está escribiendo la carta, Pablo no ha enviado a Timoteo todavía, pero sabe que cuando les llegue la carta a los de Corinto, ya habrá llegado Timoteo. Tal vez incluso podamos pensar que Timoteo fue el que llevó la carta o estuvo ahí con la persona que llevó la carta. ¿Y quién es Timoteo, hermanos? Timoteo fue el hijo espiritual por excelencia de Pablo, un joven que fue instruido por su mamá y por su abuela Loida, por su mamá Eunice. Su mamá y su abuelita eran judías, su papá era griego, pero él desde niño fue instruido en la palabra. Él era un buen chico, yo me lo imagino como un tipazo, como una gran persona. Él estuvo mínimo unos 15 años con Pablo. Todo este tiempo demostró que Timoteo era un hijo fiel. De hecho, vemos que Pablo, hablando de él en Filipenses 2, del 19 al 22, dice lo siguiente: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo nos da el ejemplo de que se puede seguir el ejemplo de Pablo. Timoteo fue muy amado por Pablo, a tal punto de que Pablo, cuando ya estaba a punto de morir, cuando ya estaba su sentencia de muerte cerca, ¿qué es lo único que le pide a Timoteo o qué es lo que más anhela? Le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme. Pablo está a punto de morir, Pablo está ya casi con la espada en el cuello, pero lo que quiere es ver a su amigo. ¿Tienes ahí una persona que sea estimada para ti de esa manera? Que digas, híjoles, esta persona tuvo un accidente en moto, entonces me vengo desde Guadalajara para poder estar con él, para poder visitarlo. O pon el ejemplo que tú quieras, hermano. Pablo amaba tanto a Timoteo que lo único que le importaba era verlo antes de morir. Eso habla el gran poder de un padre espiritual y de cómo se puede ser hijo espiritual. Le dice Pablo, Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí Pablo está diciendo algo importante. El ser humano es tan dado a olvidar las cosas. Muchas veces no es porque queramos deliberadamente hacer lo malo, sino que se nos olvida. O tal vez está conectado, tal vez queremos olvidarlo, no lo sé. Pero sí hay una parte ahí de que tenemos que estar recordando constantemente las palabras del Señor. Si no, hermanos, bastaría con que cada quien desde su casa leyera la Escritura, leyera la Biblia, y con leer la Biblia una vez en toda la vida ya nos bastara para poder vivir conforme a Jesús, pero no. Se predican miles de sermones sobre el mismo versículo porque el ser humano es olvidadizo. El ser humano necesita constantemente meter en su mente la palabra del Señor, porque eso es lo que lo terminará transformando. Ahí en la versión Reina Valera, Pablo dice que Timoteo les recordará sus caminos, los caminos que les enseñé. Y ahí en esta palabra caminos no se refiere no tanto a la manera de ser de Pablo, sino aquí se está refiriendo a la doctrina que les enseñó. Es un sentido semítico, un sentido judaico en el que Pablo decía, recuérdales todo lo que les he enseñado, toda la doctrina, y esta doctrina que les he enseñado aquí, tanto en Corintio como en todas partes. Por eso, hermanos, la doctrina influye mucho en el ejemplo que podemos dar. Vivimos de acuerdo a lo que creemos. Tú no puedes vivir más allá de lo que crees. Si no estás convencido de algo, no lo vas a hacer, a menos de que caigas en la hipocresía. Por eso es importante lo que les está diciendo Pablo. Recuerden lo esencial del Evangelio. Yo fui su padre, yo les enseñé cómo tienen que vivir. No vivan con esa soberbia, no vivan de esa manera. Sigan mi ejemplo, porque yo imito a Cristo. ¿Por qué es importante esta parte de seguir el ejemplo de Pablo? ¿Por qué no simplemente decir, imiten a Cristo, sigan a Cristo?
Porque Pablo les está demostrando que terrenalmente sí se puede vivir como Cristo. Sí, tal vez nosotros no vamos a ser impecables, tal vez nosotros vamos a cometer errores, pero de que se puede vivir santamente, se puede vivir santamente. Y tal vez alguno se pregunte, bueno, pero ¿qué ejemplos nos pones o qué situaciones específicas nos das para este ejemplo, para vivir esta imitación de Cristo? Pues quisiera traerte, hermano, 6 consejos o seis características que nos da un hermano llamado Bill Hull en un libro que se llama El libro más completo del discipulado, acerca de esas características que debemos imitar de Cristo. Nos da 6. Nos dice: una mente transformada, creer lo que creía Jesús; un carácter transformado, vivir como vivió Jesús; nuestras relaciones transformadas, amar como amó Jesús; nuestros hábitos transformados, capacitarnos como se capacitó Jesús; un servicio transformado, ministrar como ministró Jesús; una influencia transformada, dirigir como dirigió Jesús. ¿En qué creía Jesús, hermano? Lo que creía Jesús lo podemos ver muy palpable en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5. Vemos que para él lo importante es el reino de Dios, es vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, es no tener este sentimiento de orgullo, de vanagloria, sino de vivir humildemente, de amar a los demás. Vemos que Jesús tenía un carácter transformado. Él, él vivió una vida perfecta, y un gran ejemplo de esto es la tentación que experimentó en el desierto. Jesús pudo resistir la tentación, y el Padre, el Señor, nos dice que Él también nos da con la tentación la salida. Él nos puede ayudar a salir, nos puede ayudar a vivir diferente, nos puede ayudar a vivir santamente. Estamos llamados a amar como Jesús amó. ¿Y de qué manera amó Dios? Si no fue dando su vida, entregándose, un amor sacrificial, un amor que va más allá. Vemos que Jesús tenía hábitos diferentes. Jesús, para escoger a sus apóstoles, estuvo orando toda la noche. O sea, Él es Dios, y en ese momento era Dios, y Él podía simplemente pararse, ir con los apóstoles y decir: tú y tú van a ser mis apóstoles. Pero en lugar de eso, su disciplina fue primero orar para hacer lo correcto, orar para tomar la decisión correcta desde su humanidad. Si Jesús oraba inmensamente, si Jesús memorizaba la Biblia inmensamente, y alguno podrá decir, bueno, es que Él era Dios, pues obviamente se sabía la Biblia completa, pero vemos que en Lucas 2, Él de niño crecía humanamente, su cerebro humano iba creciendo. Entonces Jesús humanamente, en su naturaleza humana, sí memorizaba la Escritura, sí aprendía del Evangelio. Vemos que Jesús ministró diferente. Vemos que Jesús, aún siendo el Señor y Rey de Reyes, Señor de Señores, Él lavó los pies de sus discípulos. Él fue el que dijo que el que quiera ser el primero tendrá que ser el menor de los demás, tendrá que ser el siervo. Jesucristo nos mostró que se puede vivir sirviendo a los demás. Y también hay que dirigir como dirigió Jesús, con humildad, con mansedumbre, no enseñoreándose de los demás, sino yendo por delante, hermanos. Por eso, hermano, quiero invitarte a lo siguiente: imita a los imitadores de Cristo para que también seas imitable. En conclusión, hermanos, para ser un padre espiritual no basta con hablar, con decir. Hay que poner el ejemplo. Aquí, hermanos, en nuestra iglesia hay varios líderes, y ellos obviamente saben que tienen que poner el ejemplo, porque cuando estás en una posición de autoridad, tienes que ser luz a los demás, tienes que reflejar la luz de Cristo a los demás. Pero nosotros también, hermanos, no solamente tenemos que honrar ese ejemplo que nos ponen las autoridades, sino también buscarlo, también imitarlo. Y yo sé que aquí todos en el pasado hemos cometido errores, y si nos quedamos con el lamento de los errores pasados, nunca vamos a mirar el futuro. Si yo me quedo pensando, es que en el pasado yo era así, yo
cometí esto, es que Dani, es que Leo, es que hermano David, yo cometí este error, yo no puedo ser ejemplo. Hermano, estás a tiempo de arrepentirte y de cambiar, de a partir de hoy tomar una decisión, un camino diferente. Y si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, quiero comentarle lo siguiente. El perfecto ejemplo de amor lo puso el Señor Jesucristo. Vivió una vida perfecta y murió en la cruz para poder recibir el castigo que tú y yo nos merecíamos, para así poder reconciliarnos con el Padre. Y ese es el Evangelio, que nosotros no merecíamos la salvación, pero Cristo murió para recibir el castigo y que nosotros podamos recibir el premio que merecía Jesús. Y para poder recibir esto, para poder transformar nuestras vidas, para poder recibir el resucitado, tenemos que creer en Él, tenemos que tener fe. Y al momento de creer en Él, al momento de nacer de nuevo, nuestra vida va a empezar a ser transformada, nuestra vida va a empezar a ser limpiada, y en ese momento vamos a poder imitar a los imitadores de Cristo para que también nosotros seamos imitables. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Padre, por este día. Gracias, Señor, por el amor que nos das. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, por la nueva vida que nos diste. Te pedimos, Señor, perdón por todas aquellas veces en que no hemos mostrado ejemplo. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas veces en que deliberadamente hemos pecado o en que hemos olvidado tus instrucciones, hemos olvidado tus principios. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de verdad una vida transformada, una vida cambiada, una vida que te glorifique, Señor. Ayúdanos con tu fuerza, con tu espíritu, y sé tú en nosotros para poder vivir conforme tú quieres, Señor, conforme tú quieres que vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.